Hola, soy Manuelita. Bla, 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 bla. Hola Manuelita, Bla, bla, ¿ah? ¿te has Bla, bla, preguntado cómo bla, es bla, posible bla, hablar con una bla, persona que bla, se bla, bla, encuentra bla, bla, a bla, miles de bla, 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 kilómetros de bla, distancia bla, bla, con un aparato bla, como bla, bla, estos bla, y bla, poder bla, bla, escucharla bla, también? bla, 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 ¿ah? Yo creo que la voz viaja por el cable. En primer lugar, debes tener en cuenta que tu voz no va directamente a través de los cables. ¡Oh! Tu teléfono tiene la función de convertir tus palabras en señales eléctricas continuas, y estos son los que logran fluir por el cable. Mira, fuera de casa, el cable continúa formando un camino que sigue permitiendo la transmisión de energía producida por el teléfono. El cable es llamado línea de transmisión. El cable se dirige hasta que llegas aquí. A este lugar llegan las líneas de todas las personas que viven en tu vecindario. Aquí ocurre un proceso en el que es posible llevar todos los mensajes por un solo cable. Bueno, en realidad es igual al cable que parte de casa. La diferencia es que ahora los mensajes pasaron de ser señales eléctricas continuas a ser pulsos eléctricos que solo pueden tomar dos valores. De esta forma, es posible que todos los mensajes vayan a través de la misma línea. Las líneas continúan hasta un lugar llamado central telefónica. En este punto ocurren varios procesos. Entre ellos, desde aquí se hace posible que tu mensaje sea dirigido hacia la persona correcta y no termines hablando con un desconocido. Pero de esto lo haremos en otra ocasión. Finalmente, el mensaje es dirigido hacia su destino y pasa por el proceso inverso hasta llegar al teléfono de la otra persona, en donde las señales eléctricas son nuevamente transformadas en sonidos. Esto es lo que se conoce como un sistema de comunicaciones. ¿Te gustaría tener tu propio sistema de comunicaciones? Si estás interesado en saber cómo funciona un sistema de comunicaciones, te invito a ser parte de la creación de un simulador que nos permita reconocer qué sucede en cada proceso sin levantarte del puesto. Ok, debo aclarar que haremos uso de una herramienta muy útil llamada Simulink, que hace parte del software MATLAB. Bueno, empecemos por entender algunos conceptos básicos. Primero, la información de la voz debe ser recibida y transformada, como habíamos dicho antes. Por eso, utilizaremos este bloque que hace las veces de receptor. Ahora que ya tenemos señales eléctricas, debe haber una forma de transmitirlas hasta este punto. Bueno, debes saber que a esto se le llama concentrador. Este cable es llamado línea de transmisión. Posee características eléctricas que hacen que tengamos algunos problemas en la transmisión. Una de ellas es la atenuación. Esta será simulada con este bloque de ganancia. Esta representa las pérdidas que sufre la señal debido al material que lo compone, ya que aunque es un buen conductor, no es ideal. Además está expuesto a pequeñas perturbaciones que siempre se encuentran en la naturaleza. Haremos un poco más de esto. Estas perturbaciones son conocidas comúnmente como ruido blanco y se considera como el movimiento aleatorio de los electrones libres sobre un conductor causado por la temperatura, el cual se presenta a través de todo el rango de frecuencias. Por esta razón, es un ruido que afecta a todos los dispositivos y es independiente a la señal. Por ello, es tan importante su efecto sobre el cable. Para esto, hacemos uso de este bloque. El ruido blanco también se considera un proceso estacionario, lo que significa que a pesar de ser aleatorio, su varianza no cambia con el tiempo. Es decir, su distribución de probabilidad es una constante. Esto lo podremos visualizar con ayuda de un concepto que tiene que ver con las distribuciones de energía y potencia en una señal. Las señales pueden caracterizarse a partir de su potencia, la cual nos indica el gasto que implica enviar esa señal, siendo así la cantidad de energía que se envía por unidad de tiempo. Por tanto, la potencia y la energía de una señal están relacionados entre sí. Más específicamente nos centraremos en el concepto de potencia promedio, que para fines didácticos consiste en el cálculo promedio de la señal, de tiempo de la señal al cuadrado sobre la resistencia, que si es de un ohmio, estaríamos hablando de la potencia promedio normalizada, donde podemos generalizar que dependiendo del tipo de señal, se pueden caracterizar esas señales en las señales determinísticas y aperiódicas son señales de energía que tienen potencia medio cero,
y las señales periódicas y aleatorias son señales de potencia con energía infinita. Sin embargo, la potencia promedio es solo un valor, pero para efectos prácticos se usa el concepto de densidad espectral de potencia, DSP, que nos permite identificar la distribución de potencia en función de la frecuencia, y asimismo se puede hablar de densidad espectral de energía, que se refiere a cómo está repartida la energía en el rango frecuencial. La densidad espectral de potencia difiere de la densidad espectral de energía en que la primera no toma valores infinitos al estar dividida por el periodo de la señal, con lo que podemos representarlo gráficamente de forma adecuada, como lo observaremos más adelante en Simulink. En cambio, la segunda, al estar representando la dispersión de la energía en la frecuencia, y al ser la energía infinita con señales periódicas, tendrá probablemente zonas de la frecuencia que tome valores infinitos que no nos va a dejar representar. De ahí aparece algo que es la densidad espectral de potencia, que para el cálculo de esta se da una expresión que se conoce como periodograma. Esta expresión, a medida que se hace tender a infinito el periodo, será una excelente aproximación de la DSP de las señales. Se puede decir entonces que conociendo la densidad espectral de potencia de cualquier señal es posible identificar la potencia promedio, ya que es la integral bajo la curva de la misma. Sin embargo, el cálculo de la DSP no siempre es sencillo, pues en ocasiones no es posible de resolver. Por esta razón surge la necesidad de una nueva función que se denomina autocorrelación, la cual su transformada de Fourier será la DSP de la señal, para así finalmente tener las siguientes relaciones matemáticas que observamos en este archivo más adelante al demostrar en los gráficos. Bien, volviendo a la interfaz de Simulink y ya considerando lo que significa potencia y energía, vamos a hacer un análisis frecuencial de la señal ruido generado por el bloque gaussiano. Para ello vamos a utilizar este bloque llamado SpectrumScope, pero los parámetros del micrófono hay que modificarlos. Generalmente el micrófono tiene una salida estéreo. Para ello vamos a colocar como un número de canal número 1 y vamos a dejar un solo paquete de información. En el generador debemos modificar la varianza a número 4 y vamos a colocarle una frecuencia de 2 MHz. Dentro de los parámetros del bloque de SpectrumScope debemos colocarlo que las unidades sean en watts con hertz y debemos tener un buffer de 256. Eso lo que significa es que van a entregarse 256 puntos para graficar. Esto mejorará la resolución, igual que la cantidad de ventanas promedio que hará. Por lo menos aquí van a ser de 200. Vamos a colocarle un límite de 0 y un límite máximo de 4 por 10 a la menos 6. Entonces, el espectro de una señal aleatoria tiene un ancho de banda infinito. Pero aquí no se ve infinito, porque está limitado por la frecuencia de muestreo. Lo que estamos observando es la PSD de la señal aleatoria, de la señal ruido blanco. Y el área bajo la curva es la potencia de la señal. La PSD de esta señal es de un valor de 2, debido a que es la varianza escalada en la frecuencia de muestreo. Bien, ahora anexaremos un filtro pasabajos. Ya podemos eliminar el bloque de SpectrumScope. El filtro pasabajos simulará el ancho de banda del cable, pues el cable no trabaja en todo el rango de frecuencias. Para ello lo ubicaremos después de la suma del generador de ruido y la señal de entrada. Este esquema de línea es bastante sencillo, pero haremos uso de él para modelar un esquema que emplee parámetros más comunes. Esos parámetros se pueden encontrar en las tablas de cables de transmisión y dependerá de la frecuencia, atenuación y otras características que necesites. Ahí podemos ver que es el mismo modelo. Aquí se necesita la atenuación por cada 100 metros, la temperatura del ambiente, ancho de banda, frecuencia de muestreo y longitud. Ahora llegamos al punto donde se tiene clara la forma de transmisión en la que va tu voz. Sin embargo, esta señal no es del todo perfecta.
Es decir, cuando tú hablas de telefonía, debes asegurar que el mensaje se reciba sin depender propiamente del tono de voz o el volumen de la misma. Es por esta razón que se necesita la incorporación del bloque que se asegura que las voces de bajo volumen sean amplificadas y las de muy alto volumen sean atenuadas, dejando a todas bajo el rango óptimo para el envío del mensaje. Y es ahí donde hablamos del concepto de compasión, por medio del bloque Low Compressor. El valor estándar de la ley A que utilizaremos para comprimir la señal es de 87.6 y el valor pico de la señal de entrada será de 100 milis. Teniendo las señales a un volumen adecuado, se necesita realizar un muestreo con el bloque Zero Order Hold. Con muestras me refiero a tomar valores de la señal analógica por medio de pulsos a una frecuencia determinada FDS, para ser procesada posteriormente como una señal discreta, y así poder pasar por el bloque que asigna cada una de las amplitudes de estos pulsos a un rango discreto predeterminado, de tal forma que ahora la señal es limitada tanto en tiempo como en amplitud. Utilizaremos para esto el bloque cuantizador. Para el muestrador utilizaremos un valor de frecuencia de muestreo de 8K, ya que cumple con los criterios de Nyquist porque la voz tiene un ancho más o menos de 4K. En el cuantizador vamos a colocar 100 milis y una cantidad de 8 bits. Hemos construido el receptor, la línea telefónica y una parte del concentrador que comprende la compasión y cuantización de las señales que estamos tratando. Ah, ya veo. Ahora, Manolita, es necesario que veamos cada una de las etapas cómo la señal ha sido transformada. Para ello, vamos a utilizar un bloque llamado Scope. Este hace las veces de osciloscopio y por ende nos servirá para mostrar la señal en tiempo real de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a utilizar 5 canales. Estos canales nos permitirán ver la señal a partir de cómo ingresa a la línea telefónica, cómo está dada después de que pasa por la línea y cómo pasa a través del proceso de compasión. Luego veremos cómo se ve esta después de ser muestreada y finalmente, después de la cuantización, cuáles son sus valores o cómo se comporta. Ahora que hemos conectado el osciloscopio, podemos proceder a correr la simulación y observaremos cómo se comporta la señal en cada una de las etapas que han sido construidas hasta el momento. En el primer bloque podemos ver la señal de entrada, es decir, la señal muestreada por el micrófono. En la segunda ya podemos ver cómo la señal ha sido atenuada. Esto se debe a que ha pasado a lo largo de la línea de transmisión un largo trayecto. Después podemos observar el proceso de compasión. Como vemos, la señal ha cambiado un poco. Los tonos que son altos han sido achatados y los que son bajos han podido ganar mayor amplitud. Luego de esto, la señal es muestreada. Como vemos, se ve en forma de rectángulos, debido al muestreador de orden 0 que se ha utilizado. Y finalmente, la señal pasa por el proceso de cuantización, donde los valores en amplitud también son discretizados, es decir, toman valores enteros desde 0 a 255. Esto debido a que hemos escogido 8 bits. Hasta ahora hemos construido una pequeña parte del sistema de comunicaciones. En otra ocasión continuaremos con la simulación del concentrador y podremos conocer un poco más todo este proceso que ocurre a diario y pasa desapercibido para muchas personas. Nos veremos en una próxima ocasión. Ah, ok, en la próxima ocasión estaré por acá. ¡Chao! Created using Powtoon.